Bueno, a continuación les voy a mostrar nuestra materia, se llama Redacción Académica y Científica. Somos del paralelo A, estamos de integrantes 3 personas. La primera persona es Niemes Moscoso, Marta del Carmen, Igorotiza Cobeña, Sara Brillic y quien les habla, Hiler, Melina Yamilek. ¿Qué son las estrategias de coherencia y cohesión textual? La coherencia textual es un conjunto de enunciados que constituye un texto que necesita que sea coherente. Entre algunas de esas tenemos la introducción, la organización de enunciados, repetición de elementos centrales, progresión temática, compatibilidad de ideas. Esas son las que tenemos en la coherencia textual. Y en la cohesión social, que es un texto que se establece entre palabras, enunciados, para que para este, para, para que se ha de dotarlos de unidad. Entre esto tenemos las estrategias que un texto tenga cohesión son referencia, reiteración y conectores. ¿Qué son las, qué son las, qué, qué es la cohesión global? La cohesión global es la manifestación sintáctica de la coherencia. Un texto está bien cohesionado si hay mecanismos lingüísticos que revelan al receptor la relación de los coherentes. Muchas gracias. ¿Qué es la coherencia local? La coherencia local se refiere a la capacidad de cada párrafo para mantener un sentido interno y está relacionado con los demás párrafos del texto. Cada párrafo debe tener un propósito y todas las ideas presentadas en él deben estar relacionadas entre sí. A continuación les voy a enseñar un ejemplo entre coherencia global y coherencia local. En coherencia global está, en el punto número 1, para encontrarle el sentido a un texto, es fundamental que éste tenga un tema central. Punto número 2, para que un texto sea coherente, debe tener un tema central y todas las ideas principales y secundarias deben estar relacionadas con este tema. A esto se le llama coherencia global. En la coherencia local encontramos también dos puntos. Punto número 1. Está dada por la relación que existe entre cada una de las ideas que impone un texto. Punto número 2. Así, las palabras, frases y oraciones deben poder ser vinculadas de manera lógica. O sea, debe haber una secuencia interna que nos permitan seguir el texto y lograr una mejor comprensión de la información. ¿Qué es la cohesión en el texto? La cohesión es la propiedad del texto que se conecta las diferentes palabras, oraciones y párrafos mediante ciertos mecanismos que se denominan procedimientos o formas de cohesión. Estos mecanismos intentan asegurar la interpretación de cada frase en relación con los demás y de este modo facilitar la comprensión del significado global del texto. Gracias. Acción léxica. Dentro de un texto, sus palabras y sus referentes están relacionadas entre sí cuando se habla de un mismo tema. Como por ejemplo, las coníferas son árboles o arbustos evolutivamente muy antiguos, que aparecieron cientos de millones de años antes de los árboles de la hoja ancha.
La palabra conífera deriva del griego conus y ferro, que se traduce en llevar conos, haciéndose alusión a la principal característica de las coníferópsidas, poseer estructuras reproductivas denominadas conos o más comúnmente piñas. Las plantas que forman esta colección son las especies forestales dominantes en los climas fríos y altas montañas. En el ejemplo, vemos palabras del mismo campo referencial como árboles, arbustos, plantas, forestal. Es decir, la cohesión léxica se da cuando todo un texto habla sobre el mismo tema o temas derivados. Es un mecanismo cohesivo por medio del cual se van enlazando palabras dentro de un texto. Estas palabras pueden ser términos idénticos, como por ejemplo, he viajado muchísimo, que puede ser, me he recorrido Japón entero, me he recorrido toda Australia, en fin, que no he parado. Sinónimos como hay muchos negocios detrás del fútbol, o decir, el negocio balompié parece atraer todo tipo de especulación. Términos basados en las relaciones de hiponimia, como las peras, las naranjas, las uvas, o decir, toda la fruta está carísima. Como conclusión, dentro de las estrategias de coherencia y corrección textual, existen varios tipos de conjuntos enunciados que constituyen un texto coherente, que establezca palabras y enunciados dotados de una unidad. Entre ellos tenemos la referencia, reiteración, los conectores, en lo cual la cohesión global habla de las manifestaciones sintácticas de la coherencia como texto cohesionado de mecanismos lingüísticos que tienen una relación coherente en el texto. También se hizo una distinción entre recursos de cohesión guiados por la gramática y los guiados por el vocabulario. La cohesión guiada por la gramática puede ocurrir junto con aquellas guiadas por el vocabulario y se ha argumentado que ambas interactúan en el seguimiento de la coherencia. En cuanto a la cohesión léxica y gramatical, podríamos decir que es una terminología para simplificar palabras como usando sinónimos o agrupando toda una frase en ciertas pequeñas palabras que nos ayudarán a dar el mismo significado al texto.